Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a ver desigualdades y vamos a revisar las propiedades que utilizamos cuando hacemos cálculos con desigualdades. Si recuerdan, una de las características de los números reales es que es un conjunto ordenado, de forma que cuando tenemos dos números y hacemos la comparación entre ellos, solo tenemos tres posibilidades. ¿Cuáles son esas? ¿Recuerdan? Si tenemos dos números y los comparamos entre ellos, solo nos puede dar tres posibles resultados. Eso lo vimos en el axioma de tricotomía. ¿Alguien lo recuerda? El resultado solo podía ser mayor que el primer dato, menor que el segundo dato o igual al otro. Exactamente, cuando tenemos dos números, llamémosle X y Y, solo puede haber tres posibles resultados. X es menor que Y, o X es mayor que Y, o son iguales. Entonces, eso nos deja bajo una premisa que todos llevan un orden. Si uno es menor que otro, entonces si lo graficamos nosotros en la recta, deberá estar en el lado izquierdo. Entonces podemos estar haciendo comparaciones entre dos cantidades. Y al hacer esas comparaciones, pues pueden ser que uno sea mayor que el otro o sea menor que el otro. Entonces, vamos a tener lo que se llama desigualdades o comparaciones. Estas desigualdades pueden ser de dos tipos, o las vamos a clasificar en dos tipos. Desigualdades estrictas en la cual yo estoy diciendo el número A es mayor que el número B, o el número A es menor que el número B. O puedo tener también desigualdades no estrictas, en las cuales yo digo, el número A es mayor que el número B, pero también podrían ser iguales. O puedo decir que el número A es menor que el número B, pero también está incluida la posibilidad de que sean iguales. Entonces, cuando hago comparación entre dos números o dos cantidades que conozco, pueden ser estrictas o no estrictas. Por ejemplo, puedo decir el 5 es menor que el 7. O puedo decir, por ejemplo, que el 2 es mayor o igual que el 2. Y se está cumpliendo la condición. Estas dos desigualdades son desigualdades verdaderas. Si yo digo el 4 es menor que el 1, es una desigualdad, pero esta es una desigualdad falsa. Cuando en estas desigualdades nosotros incluimos ya variables como X, esa desigualdad se convierte en una inecuación. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está la definición más sencillita que encontré para una desigualdad o una inecuación.
Es una expresión matemática que involucra variables constantes y alguno de los siguientes símbolos: menor que, menor o igual que, mayor o igual que y mayor que. Entonces, si es simplemente una comparación de números, se llama solamente desigualdad. Si en esa desigualdad estamos incluyendo valores de las cuales no conocemos, o cantidades de las cuales no conocemos el valor, o incógnitas, generalmente le llamamos X. Si estamos incluyendo eso, entonces esa desigualdad es además una inecuación. ¿Se entiende hasta ahorita esa parte? ¿Cuál es una y cuál es otra? Cuando nosotros decimos, por ejemplo, 2x es igual a 10, ¿cuál es la solución? X es igual a 10 sobre 2. X es igual a 10 sobre 2. O lo que es lo mismo, X es igual a 5. Cuando nosotros tenemos una ecuación, la solución a esa ecuación puede ser un valor como en porque es una ecuación de un grado, puede tener dos soluciones como las ecuaciones de segundo grado, o puede tener tres soluciones como las ecuaciones de tercer grado o más, pero tiene una cantidad finita de soluciones, puede tener una, dos, tres, tal vez un poquito más, pero sabemos exactamente cuántas soluciones tiene o las podemos enlistar. En cambio, cuando nosotros tenemos inecuaciones, lo que tenemos en lugar de eso es un conjunto solución. Por ejemplo, si estamos diciendo que 2x es mayor que 10, ya la solución no va a ser una, porque van a ser todos los valores que yo le puedo dar a x y que hagan que esto, o que hagan que esta condición se cumple. Por ejemplo, si yo digo que x es igual a 1. Si yo digo que x es igual a 1, tengo 2 veces 1 que es mayor que 10. No, esto es falso. Entonces, el 2 no forma parte de ese conjunto. Yo puedo decir, por ejemplo, x es igual a, vamos a ponerle 7. Entonces, yo tendría que 2 veces 7 es mayor que 10, eso me va a dar 14, 14 sí es mayor que 10, entonces esa es una desigualdad verdadera, el 7 sí forma parte de ese conjunto. Pero para encontrar todas las soluciones no me voy a ir dándole valores a x de uno por uno. Lo que hago es aplicar las propiedades de la desigualdad. Esta, como está muy rápida, la vamos a resolver. Entonces, x sería, si yo estoy diciendo que 2x es mayor que 10, entonces x sería mayor que 10 entre 2, 5. El conjunto soluciones es todos los valores de x que hacen que eso se cumpla. Si x es mayor que 5, nosotros graficamos eso en nuestra recta. Tenemos aquí el 0, tenemos aquí el 5, supongamos. Si x es mayor a 5, entonces quiere decir que son todos los valores que aparecen aquí. Y el 5 no estaría incluido en el conjunto solución. Entonces, ¿cuál es la solución a esa desigualdad? Pues la solución la puedo representar así. Puedo poner su representación gráfica o puedo incluir también. ¿Cuál es el conjunto solución? Pues el conjunto solución son todos los valores de x que son reales. Quedó muy feo. Que son reales, tales que x es mayor que 5. O lo puedo poner como el conjunto que va desde 5 hasta infinito. Cualquiera de estos es una forma de expresar todas las soluciones a esta desigualdad.
¿El 6 forma parte de la solución? Sí, y el 7, y el 8, y el 9, y todos los que están aquí. Entonces, cuando yo tengo una ecuación, la cantidad de soluciones es finita. Cuando yo tengo una ecuación, la cantidad de soluciones puede ser infinita, como en este caso, porque la cantidad de números que hay desde el 5 hasta el infinito, que hay de 5 en adelante, pues es infinita. Pues hasta ahí vamos entendiendo. Sí. ¿Sí? Lo que hicimos nosotros para resolver esto fue aplicar una de las propiedades de las desigualdades. ¿De dónde salen las propiedades? Pues de los axiomas de orden de los números reales. Desde el primer ¿se acuerdan del primer axioma de orden? ¿Los Nadie. números son infinitos y sin huecos? No, de los de orden. El primer axioma era el de tricotomía, entonces eso nos origina, o eso nos orilla a la primera propiedad de las desigualdades, que cuando yo estoy comparando dos cantidades, X es menor que Y, X es mayor que Y, o X es igual a Y. Segunda propiedad, la propiedad transitiva. Aquí me va a quedar muy pegado. En esta propiedad, si yo tengo dos números y yo estoy diciendo que X es menor que y que Y es menor que el número Z, ¿qué puedo concluir entre la comparación del número X y el número Z? X es igual a Z. ¿No? Yo estoy diciendo que X es menor que un número y que ese número Y es a su vez menor que el número Z. X es menor que Z. Exactamente. Si Y es menor que Z y X es aún menor que Y, entonces lo que puedo concluir es que X es menor que Z. Siguiente propiedad. Es la propiedad aditiva. Si yo sé que el número X es menor que el número Y, si yo tomo un número Z y se lo sumo a ambas cantidades, ¿qué podría esperar? Si yo a X le sumo el número Z y hago lo mismo con Y, ¿qué puedo esperar del resultado de esta comparación si a los dos les estoy sumando la misma cantidad? Pues lo mismo. Lo mismo. Que se mantiene la desigualdad. Si a las dos les sumo la misma cantidad, pues se debe mantener esa desigualdad. Siguiente propiedad, la propiedad multiplicativa.
A ver si se acuerdan de esto. Yo tengo un número llamado X y ese número es menor que Y. Y tengo un segundo número Z que yo sé que es mayor que 0 o positivo. Si yo hago la multiplicación de X por el número Z y luego la multiplicación de Y por el número Z, ¿qué es lo que puedo esperar al hacer esta comparación? Si los dos los multipliqué por el mismo número y ese número es mayor que 0. Lo mismo, ¿no? Que X sea menor que Y. La comparación va a seguir siendo menor que X por Z seguiría siendo menor que Y por Z. Segunda condición, igual, X es menor que el número Y, pero esta vez Z es un número menor que 0, o sea, un número negativo. Si yo multiplico X por Z y Y por Z, ¿qué es lo que va a pasar con esta desigualdad? Ahora sería que XZ es mayor que YZ. No. Ahora la desigualdad se invierte. Si recuerdan, habíamos visto un ejemplo. Supongamos que X es el número 2 y Y es el número 3. Y Z es un número menor que 0, o sea, vamos a ponerle menos 1. Cuando yo hago la multiplicación de 2 por menos 1 y de 3 por menos 1, lo que voy a tener es menos 2 y menos 3. ¿Menos 2 sigue siendo menor que menos 3? No, ahora es No. más No. grande. No, ahora es más grande. Mayor. Entonces, mi desigualdad se invierte. Entonces, esto es muy importante recordarlo cuando estamos trabajando con desigualdades. Al multiplicar o dividir, porque dividir es multiplicar por un inverso, al multiplicar o dividir por una cantidad que es negativa, nuestra desigualdad siempre se invierte. Si la cantidad es positiva, no importa si es grande o pequeña, la desigualdad se conserva. Pero siempre que sea un número negativo, mi desigualdad se invierte. Es lo que me está diciendo la propiedad multiplicativa. Y tenemos una que no habíamos tratado porque no estaba en los axiomas. Pero es muy importante conocerla. La propiedad del recíproco. Ay. Tengo otra vez dos cantidades o dos números. Yo sé que X es menor que Y. Si yo divido 1 entre X o calculo el recíproco de X y hago lo mismo del recíproco de Y, esta desigualdad se mantiene. Igual. Se mantiene igual si el producto de X por Y es menor a 0. Es decir, si alguno de ellos es negativo, pues me va a dar el producto de ellos me va a dar menor a 0. Entonces, si alguno de ellos es negativo, esta desigualdad se mantiene. Por ejemplo, vamos a suponer que X es 2 y Y es un 3. No es cierto. Vamos a poner X es menos 2 y Y es 3. Menos 2 es menor que 3, ¿cierto? Sí. Gracias. Sí. Entonces, calculamos el recíproco de ambas cantidades. 1 sobre menos 2, pues me va a dar menos 1/2. Y 1 sobre 3 me va a dar 1/3. Un tercio. ¿Menos 1/2 es menor que 1/3? Sí. Sí.
Sí. ¿sí? Y eso se mantiene porque el producto de menos 2 por 3 es menor a 0, menos 6 es menor a 0. Ok. Si no ocurriera esto, vamos a suponer que ahora los dos son positivos, entonces tenemos 2 es menor que 3. Un medio es menor que un tercio. No. No. ¿No? No. Si yo tengo medio pastel, no es menos que un tercio de pastel. Entonces, esto no se cumple. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición de aquí. Ah, que ya borré. No se está cumpliendo porque no se cumplió esta condición, que el producto de X por Y no es menor que 0. 2 por 3 no es menor que 0. Si yo tengo dos cantidades, X es menor que Y, y resulta, ay, lo volví a borrar. Si X por Y es mayor que 0, o sea que los dos son positivos o que los dos son negativos, en ese caso lo que va a pasar es que 1 sobre X va a ser mayor que 1 sobre Y. Ok. Nuevamente, si el producto de ellos es negativo, significa que uno de ellos es negativo y entonces se mantiene la desigualdad. Si los dos son positivos o los dos son negativos, entonces la desigualdad se invierte. ¿Y para qué nos servirían todos estos axiomas? Pues en realidad todos estos axiomas son los que usamos cuando nosotros resolvemos desigualdades. Entonces, si yo digo que voy a resolver la desigualdad 3x más 8, ay, está muy grande. 3x más 8 es menor que 20. Cuando yo digo que voy a resolver, lo que estoy diciendo es que quiero encontrar el conjunto de todos los números o todos los valores de x que hacen que esta condición se cumpla. Y para eso vamos a empezar a utilizar las propiedades. En este caso, ¿cuál me serviría? Pues como me interesa despejar x, lo que voy a eliminar primero es el 8. Y para eso me voy a apoyar en la propiedad aditiva, que si a los dos lados de la desigualdad le sumo la misma cantidad, pues la desigualdad se debe mantener. Entonces vamos a utilizar esta propiedad aditiva. ¿Qué número le vamos a sumar a estos dos lados? Pues vamos a usar el inverso aditivo de 8, que es menos 8. Entonces ahora voy a tener 3x más 8 a este, y al otro lado le puedo sumar la misma cantidad y se debe mantener. ¿Qué cantidad le voy a sumar? Menos 8. Al simplificar esto se me va a hacer 0 y me va a quedar solamente 3x menor o igual que 12. Ahora me voy a deshacer de este 3. ¿Con qué propiedad? Ay. Esta vez voy a usar la propiedad multiplicativa. Me dice que si yo multiplico por un número positivo, la desigualdad se conserva. En este caso, ¿por qué número voy a multiplicar? Pues por el inverso multiplicativo de 3, que sería un tercio. Como estoy multiplicando por un número positivo, la desigualdad se debe mantener. Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Entonces, 3x por un tercio me va a quedar simplemente
x. Y 12 por 1/3, va a quedar 4. Entonces quiere decir que el conjunto solución de esto es x menor a 4. Órale. Si dibujamos en mi recta, aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 4. El conjunto solución son todos los valores en los cuales x es menor o igual que 4, o sea, todos estos, y el 4 sí estaría incluido. Comprobamos. Supongamos que x es igual a 3, por ejemplo, que pertenece a ese conjunto. Entonces tendría 3 veces x más 8 debe ser menor o igual que 20. Voy a tener 9, 9 más 8, 17. ¿17 es menor que 20? Sí. Sí. Probamos uno que está fuera. Por ejemplo, x es igual a uno que esté fuera de ese intervalo, 5. 3 veces 5 más 8 es menor que 20. 3 por 5, 15. Más 8, 23. ¿23 es menor o igual que 20? Falso. Entonces, con eso estoy comprobando que los que están de este lado sí cumplen con esta condición y los que están de este lado, pues no cumplen con esa condición. Entonces, ¿cuál es mi conjunto solución? Todos los valores de x que sean menores o iguales que 4. Lo puedo expresar como desigualdad o lo puedo expresar como intervalo. El como intervalo serían todos los números que van desde menos infinito hasta 4, incluyendo el 4. Ok. Ujú. Maestra, entonces primero hicimos la propiedad aditiva y después la... ¿Cómo se llama la de propiedad? La multiplicativa, Ah, ok, gracias. no nada. Maestra, ¿Sí? yo tengo una duda de cómo escribir eso de menos infinito. Por ejemplo, bueno, sin otro intervalo, suponiendo que fuera de menos infinito a menos 7, ¿se escribe primero menos infinito y luego coma menos 7? ¿O Sí, cómo se escribiría ahí? sí, es correcto. Siempre pones en el lado izquierdo te va a quedar el valor más pequeño y en el lado derecho te va a quedar el valor más grande. Ah, ok. Bueno, gracias, maestra. De nada. Vamos a suponer que en nuestra desigualdad en lugar de 3 hubiéramos tenido menos 3x más 8 es menor o igual que 20. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Empezamos con la propiedad aditiva y vamos a sumarle a ambos lados la misma cantidad, menos 3x más 8. Si le sumo la misma cantidad, la desigualdad se debe mantener. ¿Qué cantidad va a ser? Menos 8. Ujú. Este con este se elimina y me va a quedar menos 3x debe ser menor o igual que 12. Vamos a ahora a aplicar la propiedad multiplicativa. Vamos a multiplicar en este caso por el inverso multiplicativo de menos 3, que sería menos 1/3. Y lo vamos a hacer a ambos lados de la desigualdad. Si vemos nuestras propiedades, la propiedad multiplicativa tiene dos condiciones. Si multiplico por un número positivo, la desigualdad se queda igual. Pero cuando yo multiplico por un número que es negativo, esta desigualdad se invierte. Entonces, en este caso, como yo voy a multiplicar por un número negativo, en lugar de que yo tenga menor o igual, pues mi desigualdad se va a cambiar y ahora va a ser mayor o igual que. ¿Por qué? Por la propiedad del inverso multiplicativo. Al multiplicar o dividir por números negativos, nuestra desigualdad se tiene que invertir. Entonces, en este caso voy a tener menos 3 por menos 1/3, me queda simplemente x. Y x es mayor o igual que 12 entre 3, 4. Si nosotros graficamos eso en la recta,
Ay, se me pasó. Menos 1/3. Es menos 4, ¿no? Ujú. Aquí está. Gracias. Entonces aquí es mayor o igual que menos 4. Entonces aquí tengo el 0. Aquí está el menos 4. Entonces aquí son todos los valores mayores o iguales que menos 4. Mayores o iguales que menos 4. Comprobamos que sí me sale mi desigualdad. Esto no es necesario, pero las primeras veces ayuda mucho, porque generalmente nos confundimos con esto, que si lo multiplicamos, que si lo volteamos la desigualdad, que si no la volteamos, etcétera, etcétera. Entonces, si nunca han hecho desigualdades, yo recomiendo hacer esta parte, aunque no es obligatorio. Entonces, ahora vamos a probar un número que esté dentro de este conjunto. Por ejemplo, menos 3. Si x es igual a menos 3, entonces mi condición sería menos 3 veces x más 8 debe ser menor o igual que 20. Aquí voy a tener menos por menos más, 9 más 18, 17. 17 es menor o igual que 20. Sí, es una desigualdad verdadera. Creo Probamos. que no cambió la igualdad, que ahora x debía ser mayor o igual que 20. No, porque aquí no multipliqué ambos términos por una misma cantidad. Aquí lo único que hice fue sustituir el valor de x. Ah, ok, creo que ya entendí. Sí, hubiera sido diferente si a lo mejor hubiera hecho esto. Multiplico ambos lados por una misma cantidad. En ese caso, sí tengo que, sí tengo que invertir la desigualdad. Ok. No, en este caso lo único que hice fue sustituir. Entonces ahora le damos un valor que esté fuera de ese intervalo. Por ejemplo, x es igual a menos 5. Entonces voy a tener menos 3 veces x más 8 es menor o igual que 20. 3 por 5 me daría 15. 15 más 8, 23. 23 es menor o igual que 20. Falso. Entonces compruebo que el menos 5 no pertenece al conjunto solución. Entonces eso lo podemos expresar. La solución son todos los números mayores o iguales que menos 4. Lo podemos expresar así. O lo podemos expresar como todos los números que van desde menos 4 hasta el infinito. Y estaría incluido el 4. El infinito tiene que ser abierto. Entonces, ¿dudas hasta aquí?